18, versículo del 28 al 40. Cuando lo tengan me dicen un amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. San Juan, capítulo 18, del 28 al 40. Gloria a Dios. Aleluya. Juan, capítulo 18, versículo del 28 al 40. Gloria al Señor Jesús. San Juan, capítulo 18, versículos del 28 al 40. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo me fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Aleluya. Así, hermanos, oremos para que sea Dios ministrándonos en esta tarde. Sabemos que es una fecha especial. Hace 2000 años Jesús vino a esta tierra para morir por cada uno de los que estamos aquí y para que fuéramos redimidos del pecado. Así que hoy es una fecha especial. Le damos gracias a Dios por ese sacrificio de su Hijo amado en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros seamos libres y libres para adorarle, bendecir su nombre, para darle gracias por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Gloria al Señor Jesús. Oremos, hermanos. Padre amado que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias, Padre amado, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que fuera sacrificado en aquella cruz, Padre Santo, para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Dios. Gracias, Padre Santo, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Bendito y santo es tu nombre. Aquí estamos, Padre Santo, para adorarte, para bendecir tu nombre y para reconocer que tú eres el dador de la vida, Padre Santo. Todos estábamos muertos en delitos y pecados, Padre bendito, pero tú un día, Padre Santo, enviaste a tu Hijo para que nos redimiera, Padre Santo, del pecado. Por eso, Padre amado, estamos aquí gozosos, Padre Santo, porque Jesús ha resucitado en nuestros corazones, Padre Santo. Él vino, Padre bendito, para que todos los muertos resucitaran, Padre amado, y por eso, Dios mío, te alabamos, te bendecimos, reconocemos tu grandeza cada día, Padre Santo. Gracias, Padre amado, porque tú libertas las almas, Padre Santo. Tú das libertad, Padre bendito, y en esta hora, Dios mío, reconocemos el sacrificio en la cruz del Calvario y damos vida, Padre Santo, en el nombre de Jesús. A todos los muertos, tú los redimes en esta tarde, Padre amado, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Aquí, hermanos, vamos a cantar con alegría y gozo porque Jesús está vivo. Él reina por los siglos de los siglos. Es el anciano de días. Aleluya. Bendigo a mis hermanos con alabanza. Gloria a Jesús. Dios le bendiga en esta preciosa tarde. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Ese Dios que nosotros le servimos es el que pelea la batalla por nosotros. Amén.
Él es el que nos cuida, el que nos guarda. Y vamos a cantarle con gozo en esta tarde. Aleluya. Aleluya, amén. Que hace maravillas a todo poder, a su pueblo, gracias a él, conquistaron reinos, tomaron ciudades, en su nombre fue cantando, otra vez gritando, acompañado de sonido de bocina, fue cantando, otra vez gritando, arriba voz a su Dios, columna de fuego, nube del desierto, ella de oler a todo el sediento, columna de fuego, nube del desierto, ella de oler a todo el sediento, se llama guerrero, se llama guerrero, se llama guerrero, no vale los ejemplos, se llama guerrero, se llama guerrero, se llama guerrero, no vale los ejércitos. Es maravilla, con el poder, a su pueblo, gracias a él, conquistaron reinos, tomaron ciudades, en su nombre fue cantando, otros gritando, acompañado de sonido de bocina, fue cantando, otros gritando, arriba voz a su Dios, con el fuego, con el desierto, que lo ve, a todo el sediento, con el fuego, con el desierto, que lo ve, a todo el sediento, se llama guerrero, se llama guerrero, se llama guerrero, no vale los ejércitos, se llama guerrero, se llama guerrero, se llama guerrero, no vale los ejércitos, no vale mi guerrero,
Aleluya. Mi corazón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi San Pastor, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo, poderoso, eres grande en majestad.
Mi alma te alaba y te bendice, Jehová, porque solo tú eres santo. Aleluya. Grande tú eres, Dios. Adorando,
grande, aleluya. Es el Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad, lleva su voz, lleva su voz, por grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es cubierto está de luz, venció la oscuridad y lleva su voz, lleva su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y el tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre y el Espíritu, Cordero y León, Cordero y León, cuán grande es Dios.
y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Así, hermanos, con este gozo vamos a recoger la ofrenda. Alabado sea su nombre. Sí, hermano, con este gozo, como hemos cantado, vamos a ofrendarle a Dios, a diezmar, en gratitud, porque Él es bueno, hermano, y para siempre es su misericordia. Él vive por los siglos de los siglos. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Hay veces que el maligno quiere volver mi vida aprisionar, pero el Espíritu Santo, que es mi guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, ni existas en mi ser. Padre bendito, Señor, recibe esta ofrenda con olor grato en el trono de tu gracia, Señor bendito. Y en esta hora, Dios mío, sé que estás aquí, Señor amado. Te necesitamos, Dios mío bendito, santo, aleluya. Y Dios mío bendito, en esta hora, Dios, te pedimos, Dios amado, que extiendas tu brazo poderoso en favor de Michelle, Dios. Señor, ella está sosteniendo la ofrenda con la cual, Dios mío, siempre tocamos tu corazón, porque es parte, Señor, de nuestra vida. Cuando trabajábamos, Señor, allí para ganar esto, nos quitaban la vida, Dios, y dejábamos parte de nuestra vida allí. Por eso, parte de eso lo traemos a ti, Señor amado, lo que tú nos has dado. Dios, y cuando tocamos tu corazón, Dios mío bendito, aleluya, nuestros corazones se llenan y tenemos la plena seguridad que estamos delante de un Dios grande, poderoso, omnipotente, todopoderoso, Señor, y que nos hace milagros, nos da la salud, nos da la vida, Señor. Padre, ponemos a Michelle en tus manos, Dios mío bendito. Intercedemos, Dios amado, por su vida, por su salud. La declaramos libre de toda enfermedad y dolencia, libre de toda opresión, de todo ataque del diablo a su salud, a su vida. La declaramos libre. Atamos y reprendemos toda fuerza del mal que haya querido levantarse en contra de ella, de su cuerpo, de su salud, de sus bronquios, de sus pulmones, de su sistema nervioso, y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre, te pido, Dios mío, en esta hora, Señor amado, que la llene, Dios mío, de la presencia de tu Espíritu Santo. Cada célula, Dios mío, cada partícula, Dios eterno, de su alma, cuerpo y espíritu, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Aleluya. Así, hermanos, ha llegado el momento de escuchar palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Milarito, quisiera pedirle que si se quedan,
Le voy a pedir a la iglesia, Dios les bendiga a todos, hermanos. Les voy a pedir, hermanos, pueden sentarse los que están de pie y ya nos vamos a poner de pie para leer la escritura, la sagrada palabra de Dios. Voy a hablar hoy acerca de la resurrección y yo quiero que los niños, Marianita, que es la más chiquita, y de luego Sofillita, Michelle y Charo, y pasando por Luis y David, todos, hasta el mayor de todos, que quizás soy yo aquí en este lugar, escuchemos esto, amén. Y si los niños van a hacer sus cosas de niños, los adultos los vamos a comprender, amén. Porque yo recuerdo que esta historia me la contaron, hermanos, cuando yo apenas tenía 4 años. Y yo me acuerdo, hermanos, que por los andenes de mi pueblo, hermano, era lisito la orilla de los andenes, y con mi hermano mayor caminábamos, hermano, haciendo como equilibrio así, ¿verdad? Por la orilla del andén, hermanos. Y ese era el juego que teníamos, pero en nuestra mente acabábamos de oír la historia de Jesús, el Hijo de Dios, que había venido a este mundo a salvarnos del pecado, del infierno y de la muerte, para darnos una vida eterna. Entonces es muy importante, creo yo, para los niños que escuchen lo que voy a leer y decir esta tarde. Les doy la bienvenida a todos, me alegra verlos, a los que alcanzo a ver y a los que no alcanzo a ver, pues también me alegra saber que están aquí porque por ahí los vi hace un rato. Amén. Y hermanos, hoy es una tarde muy especial porque pues los cristianos conmemoramos de alguna manera la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad? Y esto no es malo, ¿verdad? Esto es bueno, es uno de los puntos neurálgicos, de los puntos más importantes en los que creemos los cristianos, los creyentes, los que hemos sido redimidos y lavados con la sangre de Jesucristo. Creemos en que Jesús vino a este mundo, nació de una virgen, creció en gracia, en sabiduría, ¿verdad? Y en conocimiento, se hizo hombre, ¿verdad? Y que murió en una cruz, derramó su sangre por nosotros, fue sepultado, pero que al tercer día resucitó, ¿verdad? Dios el Padre lo levantó entre los muertos y se apareció a muchos. Y hay pruebas indubitables de esto, dice el doctor Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 1, ¿verdad? Y subió al cielo. Y el mismo Jesucristo que vino a este mundo, así como subió, hermanos, así mismo volverá, dice las Escrituras, por su pueblo. Amén. Y nosotros somos su pueblo. Creemos en eso, ¿verdad? Por eso se nos llama cristianos, ¿verdad? Y por eso a los del camino se les llamó por primera vez cristianos en la iglesia en Antioquía. Hermanos, por eso nosotros nos llaman cristianos y somos cristianos. Creemos en la resurrección de Jesús. Amén. Por eso usted mira, hermanos, que esta cruz que está aquí, y a propósito la puse ahí para que la veamos, hermanos, está vacía. Porque Jesucristo no está allí. Jesucristo no está muerto. La cruz está vacía y la tumba está vacía. Porque Él se levantó con poder, resucitó y subió al cielo. Amén. Amén. De eso yo les quiero hablar hoy, hermanos. Y es una pequeña descripción del tema del que les quiero hablar. Pero hoy también es una tarde muy especial porque por primera vez tenemos acá un cubano de corazón, ¿verdad? y él está aquí para quedarse, para servir, hermanos. Y él ha manifestado que a Emmanuel se lo dijo, hermanos, de que no se aguantaba porque llegara este día. Aleluya. Ha estado pendiente, hermanos, se los digo de verdad. Y es el hermano Valladolid, ¿verdad? Sí. Sí. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso al Señor. Espero que haga de esta su iglesia, ¿verdad? La iglesia del Señor. Espero que haga de este lugar el lugar donde usted va a adorar a Dios y va a servir al Señor y va a crecer en conocimiento de la palabra, ¿verdad? En la oración y en el servicio a nuestro Dios. Amén. Que sea un discípulo de Jesús. Eso espero, es mi deseo y será mi oración, ¿verdad? En adelante, como me he estado pidiendo por usted.
Quiero que vayamos, hermanos, al libro, el Evangelio de San Juan. ¿Se acuerdan que estaba leyendo mi esposa en el capítulo 18, versículo 28 en adelante? Pues de aquí para adelante vamos a leer todo, no vamos a dejar ni un versículo esta tarde, del capítulo 19 en adelante. Así es que prepárense para leer conmigo y prepárense los jóvenes para retener, amén, lo más que pueda de esta historia que parece un poco triste, pero nos dio la victoria Jesús en la cruz, amén. Y nos dio la victoria cuando se levantó de entre los muertos, cuando resucitó, amén. Capítulo 19 del Evangelio de San Juan, vamos a estar leyendo, amén. Cuando lo tengan me contestan con un amén. Amén. Gloria a Dios, todos los tiempos. La palabra del Señor, hermanos, la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice el versículo 1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Ahora vamos a ir al versículo 16 y se pone de pie, por favor, porque esto es, hermanos, muy importante, amén. Dice el versículo 16, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escriba Rey de los judíos, sino que él dijo, soy Rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Amén. Amén. Padre que estás en los cielos, habla, Señor, a nuestras vidas esta tarde. Espíritu Santo, habla a mi espíritu, habla a este pueblo, Señor, de este acontecimiento tan importante, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Pueden sentarse, amén. Aleluya. Entonces, hermanos, en pocas palabras, esta es la historia de aquel hombre que dejó su trono de gloria al Hijo de Dios y vino a esta tierra a salvarnos. Antes que nada, Jesús es nuestro Salvador. Amén. Y hacemos de Él nuestro Salvador y Señor. Así, hermanos, somos libres de una condenación eterna. Amén. Eso es lo que creemos y eso debemos creer. Pues fíjense, hermanos, que yo tomé una decisión de parte de Dios, creo, para este día, que los niños estuvieran con nosotros. Y yo pensé que iban a haber más niños, ¿verdad? Pero Dios sabe lo que va a suceder. Y tomé la decisión también de leer toda esta historia desde aquí, desde el capítulo 19 en adelante. Y lo que acabamos de leer, como es tan importante, yo se lo voy a repetir esta tarde. Amén. Les ruego su paciencia, les ruego que abra sus oídos espirituales, y si por ahí titubeo, me comprende, porque ustedes saben la condición de mis ojos. Ha perdido bastante visión y me van a dar los lentes, primero Dios, esta semana que viene. Pero es importante, jóvenes, ¿verdad? Saben a quién me refiero, ellos dos son los jóvenes de aquí, ¿verdad? Los demás ya están un poco mayorcitos, ¿verdad? Y hay niños y niñas son todas, ¿verdad? Y las niñas, ¿verdad? De ahí todos los demás son mayores, pero jóvenes, pongan atención a esto. Todos, pues, ¿verdad? Pongan atención, pero especialmente los jóvenes y los niños. Miren, dice el versículo 4, porque nos saltamos del 3 hasta el versículo 16, pero dice el versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera
para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas en el manto, y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Se los estaba repitiendo, ¿verdad? Versículo 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, tenía miedo el hombre, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Versículo 10. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este suelta, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Y viene lo que acabamos de leer. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín para que todos entendieran. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién es. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Dijo después al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: ten sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hermanos y hermanas, jovencitos, es bien importante conocer esto que pasó hace un poco más de 2000 años allá en el Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Jesucristo murió por nosotros. ¿Se acuerdan que les he dicho? Y hoy es el momento culminante de esta historia, que yo voy a predicar aquí siempre, que Jesucristo murió por nosotros. ¿Se acuerdan de eso? Hoy digo, y a la luz de la palabra escrita, Jesucristo murió por nosotros. Y continúa diciendo la lectura:
Versículo 31 de San Juan 19. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Para asegurarse que se morían, hermanos, a los que morían en una cruz, a los criminales, a los cobardes, a los violadores, a los asesinos, les quebraban las piernas con un tremendo martillo, almagna, le dicen en Centroamérica, en El Salvador, y les quebraban las piernas. Dice el versículo 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Miren, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Como no le quebraron las piernas, un soldado romano le metió su lanza en el costado a Jesús. Inmediatamente dice la Escritura que salió sangre y agua. ¿Sabe lo que significa eso, hermanos? Los médicos, la ciencia ha comprobado que cuando sale sangre y agua de ese lugar, es seguro que el corazón de la persona ha explotado. A Jesús, hermanos, le explotó el corazón. A Jesús le explotó. Se cree que a Jesús, clínicamente está comprobado, y se cree que a Jesús le explotó el corazón. Tanta fue la opresión del sufrimiento que tuvo él en la cruz, hermano, que su pecho se comprimía y de los tendones de los pies, por aquel clavo que atravesaba sus dos pies, subía un dolor terrible por todo el cuerpo, hermanos, y terminaba en la cabeza, y sufrió tanto aquel día, hermanos, que su corazón explotó de sufrimiento. El corazón de Jesús, hermanos, explotó para que nuestro corazón, el suyo y el mío, sanaran, para que nuestros corazones enfermizos, nuestros corazones perdidos sanaran, hermanos, y por eso hoy nosotros estamos en un lugar como este, adorando y bendiciendo su santo nombre, adorando a Dios, porque el corazón del Señor explotó para que nosotros, el nuestro fuera sano. Y ahora, hermanos, nosotros adoramos con el corazón, adoramos en espíritu y en verdad, adoramos y amamos a Jesús con todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Por eso yo le digo, mi alma te alaba, mi espíritu te adora y todo mi ser te ama. Porque Jesús murió por mí, su corazón explotó para que el mío fuera sano, para que el mío, hermanos, tuviera sanidad interior y fuera libre para la adoración y la alabanza, y mi corazón supiera amar a mi familia, a mi esposa, a la iglesia, al ministerio, a la palabra de Dios, a la oración y a todo lo que es de Dios. Por eso yo amo a Dios, porque hubo alguien que murió por mí. Jesucristo, el santo profeta y rey, dio su vida por mí, dio su vida por usted, dio su vida por nuestros seres queridos, dio su vida por el mundo entero. Y todo aquel que cree en Él es salvo. Y si le recibe en su corazón y le da el señorío a Jesús en su vida, y hace de Jesús su Señor, su Rey, su Salvador, y todo su universo y su tesoro en su vida, hermano, tiene la vida eterna. Amén. Eso, gloria a Dios, es lo que cuenta. Que nosotros digamos amén, eso es así, amén, así sea, eso lo creo, amén. Y continúa diciendo, hermanos, el capítulo 19, en el versículo 34, pero uno de los soldados le abrió el costado, dice, con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Dice el versículo 38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras.
Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Capítulo 20. Dice versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Este no se detuvo y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Esta historia, óiganla, no se me duerman. Esta me la contaron cuando yo estaba chiquito, hermanos, y yo me quedé meditando y estos 49 años, estos 50 años, porque tengo 54, he meditado en esto, hermanos. Dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Yo me acuerdo de esta historia como que fuera ayer, hermano, pero me la contaron hace 50 años, y yo sé que va a quedar grabada en la mente de los niños. Miren lo que dice, hermano, porque a mí me llamó la atención que él, estando cerrada la puerta, entró. Es que había resucitado en Dios ese espíritu, hermanos, y a él ya no había nada que lo detuviera. Él ya había resucitado, hermanos. Y miren lo que dice el versículo 20: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Yo me acuerdo de esta historia, hermanos, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Por eso estamos aquí, hermanos, miren. Por eso es que somos discípulos de Jesús. Y por eso es que queremos hacer discípulos de Jesús a todo el que va llegando a la iglesia. Por eso los invitamos a un discipulado, a que leamos la Biblia y oremos juntos. Mire el versículo 21. Ahora mire el versículo 22 y dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Pero Tomás,
Uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiese mi dedo en el lugar de los clavos, y metiese mi mano en su costado, no creeré. ¿Cómo lo escuchamos en este tiempo? Si a mí el Señor no me hace esto, no voy a creer. Si el Señor no hace esto, no voy a creer. Hermanos, a saber qué quieren para creer en Jesús, hermanos. Mire, o sea que no es nuevo esto, hermanos. Dice el versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, oiga, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Otra vez, mire. Ahora el versículo 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Esto encierra un gran mensaje. No seamos incrédulos, seamos creyentes. Amén. No seamos como Tomás. Seamos discípulos de Jesús, creyentes. Dice el versículo 28 en adelante lo que todos debemos hacer. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos bienaventurados nosotros, hermanos, porque creemos. Amén. No lo vimos, pero creemos en que todas estas cosas son verdad, que sucedieron, y es la palabra de Dios, viva y eficaz, tiene poder y es para nosotros. Amén. Versículo 30 del capítulo 20 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. Capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. A veces Jesús se nos presenta en alguna circunstancia de la vida, hermanos, y nosotros ni sabemos que es Jesús. Pongamos mucho cuidado. Versículo 5: y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Casi cuando no vemos a Jesús en las circunstancias de la vida, siempre decimos: no, ¿verdad? No, sí. Versículo 6 del capítulo 21, Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de él, estaba desnudo, mire, y se echó al mar. Se asustó, hermano, cuando oyó que era Jesús. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Porque el Señor, hermanos, siempre tiene el fuego encendido. Amén. Él ya tenía las brasas, dice, y un pez. Él tiene el fuego encendido, hermano, y Él tiene el alimento para nosotros, hermano. No se preocupe, no se afane, tenga fe, sea creyente, no sea incrédulo, hermano. Jovencitos, crean esta historia, crean, atesórenla en su corazón, por favor. Y un día, cuando tengan mi edad, se van a acordar de este viejo que hoy les habla. Dice el versículo 10 del capítulo 21 de San Juan: subió Simón Pedro, dice el versículo 10, Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Tenemos que ser pescadores de hombres, hermanos.
Tenemos que traer gente a la iglesia. Tenemos que pescar gente para Cristo. Dice el versículo 11: subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. No se preocupe, aquí cabe gente. Cuando no estamos aquí, subimos allá. Y allá hay un salón bien grande, hermano, y está el santuario. Y esta gente nos han dicho, cuando se llene, suben. ¿Verdad? No se preocupen, hermano. Tire la red y cree en Jesús. Versículo 12 dice: les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Era la tercera vez, hermanos, y algunos todavía no creían, miren. Algunos todavía tenían miedo. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Saben que el Señor le hizo 3 preguntas? ¿Me amas? Y siempre le decía: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. ¿Y saben por qué le preguntaba si me amas? Porque el servicio a Dios tiene que ser por amor, no por dinero, ni por interés, ni por una posición, ni por fama, ni por fortuna. Y Él quiere asegurarse y nos pregunta 3 veces como a Pedro: ¿me amas? Pedro la tercera vez se entristeció mucho y le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo el Señor: apacienta mis ovejas. El servicio a Dios, sea lo que hagamos, sea de pastor, sea de evangelista, sea de maestro, sea de arreglando las sillas, sea cantando, sea hermanos limpiando, sea recibiendo a la gente en el parqueo, sea cocinando las hermanas allá, sea lo que sea, hermanas cantando, hermanas contando la ofrenda, hermanas depositando, hermanas adorando, hermanas aplaudiendo, hermanas cantando, hermanos gritando, hermanos aplaudiendo, hermanos evangelizando, hermanos tirando la red, hermanos sirviendo a Dios, hermanos adorando, hermanos juntos, hermanos intercediendo y orando por las naciones, hermanos, sea lo que sea, tiene que ser por amor a Dios. Amén. Por amor a Jesús, nunca por intereses mezquinos como el dinero, la posición, la fama, el capricho, nunca por interés, sino por amor. Es el servicio a Dios. Y Él siempre hace énfasis en que apacentemos las ovejas. Dice el versículo 18: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Cuando somos jóvenes, nos ponemos el pantaloncito más bonito, nos ceñimos el cinchito, nos ponemos gel, nos ponemos tan bonitos y vamos a donde queremos, ¿verdad? Pero dice que Jesús le dijo a Pedro y a sus discípulos: cuando era joven te ceñías a donde querías, mas cuando seas viejo, otros. Miren, hermanos,
cuando servimos a Dios por amor, ya no vamos donde nosotros queremos, ni vamos con nuestras propias fuerzas, sino que otro nos lleva por amor a Dios. El Espíritu Santo nos lleva y nos guía. El Espíritu Santo nos lleva y nos guía, y a veces no todo es color de rosa. Nos vamos a encontrar con piedras en el camino, con pruebas, hermanos, pero Él ahí nos lleva. Amén. Y hoy no les voy a contar toda la historia de los apóstoles, los discípulos que anduvieron con Jesús, pero unos murieron. Les cuento después, ¿verdad? Se cree que Santiago, el hermano menor de Jesús, murió decapitado en Asia Menor. ¿Se acuerdan, hermanos, de cómo murió Pedro? Cómo Juan fue exiliado a la isla de Patmos, cómo murió siendo viejo. ¿Se recuerda, hermanos? Y todos amaban al Señor. Amén. Porque cuando servimos al Señor es el Espíritu Santo que nos lleva hacia donde Él quiere. Si nosotros estamos bajo la voluntad de Dios. Amén. Por eso le dice Jesús: de cierto te digo, cuando eras más joven te seguías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te seguirá otro y te llevará a donde no quieras. Versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena le había recostado al lado de él, se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Cada uno de nosotros es responsable de seguir a Jesús. ¿Y qué si el otro no quiere venir? Ve. Y si esta salvación es personal, seguir a Jesús es una decisión personal, ¿verdad? ¿Y qué si el otro no quiere venir? Si no tiene carro, ¿por qué no tiene carro? Si tiene carro, ¿por qué lo está limpiando? Y si no tiene casa, ¿por qué no tiene casa? Si tiene casa, ¿por qué la está limpiando? La está poniendo cualquier pretexto. Si no tiene dinero, ¿por qué no tiene dinero? Y si tiene dinero, ¿por qué lo está cuidando? Y entonces, pues, el Señor le dice: sígueme tú. Este dicho se extendió entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Esto fue lo que dijo Jesús. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Era Juan, hermanos, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Esta es la historia de la resurrección de Jesús, algunos de los últimos acontecimientos de Jesús, pero déle vuelta a la página. Se termina Juan y comienza Hechos de los Apóstoles. Dele vuelta, ¿verdad? Que ahí está, San Juan, en la siguiente página, que diga Hechos, en la siguiente página de su Biblia, donde termina lo que acabamos de estar leyendo, San Juan 21, versículo 25, dele vuelta a la página y está ahí Hechos capítulo 1. Vamos a leer también ahí, miren, dice el capítulo 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber predicado, de haber padecido, dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, aleluya, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluya. Este mismo Jesús que resucitó y subió al cielo, así mismo volverá por su iglesia, vendrá por su pueblo, aleluya. Y le dijo a sus discípulos ya resucitados: y me seréis testigos, aleluya. Nosotros somos testigos de todas estas cosas en las cuales hemos creído, las hemos leído, y el Señor las ha revelado a nosotros para que nosotros las prediquemos, aleluya. La gente venga a los pies de Cristo, aleluya. Cristo viene pronto. Amén. Es mi predicación, que Cristo murió en una cruz por cada uno de nosotros, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, que subió a los cielos y que muy pronto vendrá por su pueblo. Esta es mi predicación. Y esto es, hermanos, lo que traigo para su pueblo y para todos los que nos oigan este día, aleluya. Que Jesucristo no está muerto, Jesucristo está vivo. En mi Cristo vive. Por eso yo le amo, le adoro, le sirvo y por siempre le adoraré. Él está vivo. Él viene por su iglesia. Esa es mi fe, esa es mi creencia. Eso es lo que me enseñaron mis abuelos cuando estaba pequeño. Eso es lo que me enseñaron mis padres cuando yo estaba pequeño. Eso es lo que yo quiero que aprendan estas niñas hoy que están pequeñas. Lo que quiero que estos jóvenes que ya lo saben lo conserven en sus corazones. Y nosotros que ya estamos maduritos, hermanos, meditemos en estas cosas y le sirvamos a Dios por amor. Por amor. Porque Él nos amó primero a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Predicar la palabra de Dios, hermanos, es lo más lindo que hay y lo más sencillo que hay. Yo no tengo por qué complicar el evangelio, hermanos. Si usted habla de esto, la gente va a creer en Jesús, vendrá a los pies de Cristo, amará a Dios con todo su corazón y con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, que es el primer mandamiento. Pondrá su mirada en el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y hermanos, tenemos la promesa, la esperanza y la fe de una vida eterna en una ciudad santa cuyo arquitecto y constructor es Dios, llamada la Nueva Jerusalén. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. No necesitamos nosotros, hermanos, flagelarnos la espalda. La espalda de Jesús fue flagelada con 40 latigazos. Tanto fueron y tan fuertes y difícil fue aquello que se le hizo una sola llaga en la espalda. Por eso dice el profeta Isaías: por cuya llaga fuimos nosotros sanados. Amén. No necesitamos nosotros irnos de rodillas 2-3 millas y sangrando las rodillas haciendo sacrificios, porque el sacrificio por nuestra salvación, el sacrificio ya fue hecho en la cruz por un hombre, el Hijo de Dios, llamado Jesús de Nazaret.
Ya no tenemos que hacer nosotros esas cosas, hermanos, porque ya hubo alguien que pagó el precio por nuestra salvación. Ya no tenemos nosotros que caer en esas mentiras y desgracias, hermanos, porque la palabra de Dios es clara. Y si nosotros hacemos una pequeña cosa de esas, estaremos pisoteando la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, porque estaríamos pensando que eso no fue suficiente para nuestra salvación. Hermanos, Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Quiero que la iglesia lea la palabra de Dios. Quiero asegurarme de que nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos y toda aquella descendencia nuestra que conozcamos y aún los que vinieron antes de nosotros, quiero asegurarme, hermanos, que en esta iglesia comience un avivamiento y va a comenzar por nosotros, leyendo la palabra de Dios, honrando y bendiciendo a Dios con nuestra adoración y nuestra alabanza, con nuestras vidas. Y quiero asegurarme de que vamos a leer cada capítulo, cada versículo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis 1:1, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta Apocalipsis 22, versículo 2 en adelante, donde dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y la iglesia dice: sí, Señor, ven pronto, porque estamos preparados. Amén. Y para eso es necesario el discipulado. Debemos de leer la Biblia. Hermanos, miren, yo les voy a dar, hermanos, a cada uno un papel en donde usted tiene los capítulos que debe leer cada día, y toda la iglesia lo va a estar leyendo. Amén. Cada capítulo, son 3 capítulos diarios. A veces son 4 capítulos diarios, pero es bien raro. La mayoría de los días en el año son 3 capítulos diarios. Se pueden leer, hermanos. Y se pueden leer despacio. Al final, hermanos, si usted comienza hoy, 1 de abril, el 31 de marzo del próximo año, habrá leído toda la Biblia. Y hay gente que ni siquiera los 4 evangelios ha leído, con 20 años de ser cristiano. ¿Verdad? Pero yo quiero que en esta iglesia nos aseguremos de leer las historias de Jesús, las historias de Dios y de su caminar con su pueblo, desde el principio de la creación, hermanos, y el próximo año, al 31 de marzo, estemos nosotros cada uno diciendo, no con orgullo, sino con humildad, hermanos, pero dando ejemplo a los demás que es necesario leer toda la Biblia, que es la palabra de Dios. No necesitamos leer atalayas, no necesitamos leer revistas, hermanos, no necesitamos la pornografía, no necesitamos nada de eso para ser felices. Lo que necesitamos para ser felices es la palabra de Dios y orar en todo tiempo a nuestro Creador. Y saber, hermanos, conocer, hermanos, que un día Jesucristo resucitó entre los muertos. La cruz está vacía, la tumba está vacía, porque Jesucristo vive para siempre. Amén. Yo quiero asegurarme de esto como pastor de la iglesia, hermanos, y cuando ustedes tengan alguna duda, hermanos, yo no lo sé todo, pero el Espíritu Santo me va a ayudar, y si no, hay otros conmigo que saben más que yo, y nos vamos a asegurar de que usted aclare todas sus dudas, hermanos. Si duda algo de la palabra de Dios o necesita alguna explicación, hermanos, porque sé que no va a dudar de la palabra de Dios, pero si alguna explicación necesita, aquí estamos para servirles, mi esposa y yo, y otros líderes que se están levantando alrededor nuestro, hermanos, y que están leyendo también la palabra de Dios. Amén. Y esto lo puede hacer desde Sofillita, hermano, y Marianita, que apenas está aprendiendo a leer, hasta el más grande como Davidcito y Luisito. Amén. O hermano Manuel y hermano Angelina y yo, ¿verdad? Valladolid, Manuel, Luis, todos, Johanna, y los que no han venido, ¿verdad? Podemos explicarle a cada quien. Así es que el que quiera la página me la pide, hermano, y ahí va usted, cuando yo esté leyendo a cualquier hora del día, Primera de Samuel, del 17 al 20, hermano, yo voy a saber que todo Montemoriá está leyendo Primera de Samuel, del 17 al 20. Hoy es 1 de abril, hermano, Primera de Samuel, capítulo
capítulo 21, 22, 23 y 24. Hoy tocan 4 capítulos. ¿No? Si no los ha leído, los puede leer en la noche. Amén. Pero en media hora, en 20 minutos lo lee, hermano. Yo les juro que Sofita los lee, porque lee un poco, lee rápido. Ya iba a decir que un poco despacio. Michelle y Charlie lo pueden leer. Ustedes también pueden. Amén. Y vamos a hacer énfasis en esto, ¿verdad? Porque es importante conocer la palabra de Dios. ¿Cuántos años tiene Luis? Yo 13. ¿Ah? 13. 13. Cuando tengas 30 años, habrán pasado 17 años, ¿verdad? Cuando yo tenía 30 años no había leído toda la Biblia. Lo digo con mucha vergüenza. Cuando tú tengas 30 años, habrás leído 17 veces la Biblia. Así es que da gracias a Dios porque estás aquí. Y David, 14, entonces vas a tener 16 veces a leer la Biblia cuando tengas 30 años. Y nosotros, hermanos, dentro de 5 años la hemos leído 5 veces. Amén. Y cuando tenga 70 años yo, 16 años, ya la habré leído 16 veces. Primero, Dios, que Dios me preste vida, hermano, para hacerlo así. Ojalá Dios me hiciera vivir siquiera unos 100 años para leer, la verdad, unas 40 veces la Biblia. ¿Qué les quiero decir, jóvenes? Están a tiempo de no cometer el error que cometí yo, que a estas alturas, hermano, estoy ahí queriendo leerla yo y que la lean todos los demás, ¿verdad? Vamos a leer la Biblia y vamos a orar y vamos a traer a otros a los pies de Cristo y le vamos a servir a Dios. Necesito jóvenes allí sirviendo a Dios, ¿verdad? Por amor. Nadie debe hacer esto por otras cosas, sino por amor. Amén. Y este lugar se va a llenar, hermanos, porque donde hay alimento, hermanos, la gente busca. ¿Sí? Las ovejas buscan donde hay pasto. ¿Sí? Miren, en El Salvador hay un restaurante que se llama El Pollo Campero. Y es tan bueno ese pollo, hermano, que todo el tiempo está lleno. Aquí hay restaurantes, hermanos, que usted los va a ver todo el tiempo, están llenos. El Golden Corral, no estoy haciendo propaganda, hermano. Yo cuando voy allá a veces me enfermo porque como mucho. Pero siempre están llenos, ¿sabe por qué? Porque la comida es buena. Cuando usted lea toda la Biblia y tenga ese alimento, van a venir la gente, hermano, porque usted va a tener alimento del bueno, palabra de Dios, no leyendas y cuentos y que fíjate que la guerra de las galaxias y que no sé qué, no, hermano, la Biblia, ¿verdad? La Biblia, hermano. Star Wars, no sé qué, de la guerra de las galaxias, ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Demos gracias a Dios, ¿verdad? Oremos, pongámonos de pie, vamos a orar. Miren,